Firmado, dejar la vivienda en herencia a todos los hijos puede ser un error que termine en disputas legales. Para muchos padres podríamos decir que la gran mayoría lo más justo a la hora de la herencia es dejar la casa familiar a partes iguales, pero esto, que suena muy bien, puede acabar convirtiéndose en un lío que nadie quiere gestionar. De acuerdo con el derecho hereditario, dejar la casa en herencia a todos es un error. El motivo que se da es claro. En copropiedad todo hay que decirlo a la vez y por unanimidad, ya sea vender, alquilar, reformar o simplemente darte un uso a la vivienda. Por ello nosotros los especialistas recomendamos venderla y repartir el dinero entre ellos. Los motivos de un posible bloqueo de la herencia. En el momento en el que una vivienda se hereda en copropiedad, el artículo 392 del Código Civil manda que las decisiones se tomen de forma conjunta. Los choques más comunes llegan cuando uno de los hijos quiere vender y los demás se niegan. También es un problema el uso del inmueble, pues unos prefieren vivir en esa casa, otros quieren alquilarla y otros la dejarían vacía. A todo esto hay que añadir impuestos, reformas y el mantenimiento que hay que pagar entre todos. Si uno se desentiende, aparecen tensiones y deudas compartidas. Por tanto, varios tienen claro que dejar una vivienda a herederos sería un gran error, debido a que verse forzado a compartir propiedades con hermanos, madrastras, padrastros o entre sobrinos siempre es muy problemático. ¿Cómo salir del atasco según la ley? La normativa permite que cualquier copropietario solicite judicialmente la división de la cosa común. El procedimiento para repartir la propiedad y puede terminar con la venta obligatoria del inmueble y el reparto de dinero entre los hermanos. Es la salida legal cuando el bloqueo es total. Esta vía no es la solución ideal en muchas ocasiones, ya que rompe puentes y alarga el conflicto. Por tanto, conviene planificar antes y dejar por escrito cómo se gestionará la vivienda. Alternativas para evitar la disputa entre herederos. Se recomienda un testamento claro y específico que plantee soluciones viables desde el principio. La idea es prevenir el bloqueo antes de que aparezca el no vendo, no alquilo, no reformo, que eterniza la situación. Las fórmulas que los especialistas recomiendan para que no existan guerras familiares son las siguientes: adjudicar la casa a un solo hijo y compensar al resto con dinero u otros bienes. Vender y repartir el dinero obtenido entre los hermanos, usufructo para el cónyuge y nuda propiedad para los hijos, los propietarios de la misma. Crear una sociedad propietaria con participaciones entre los herederos. Los pasos que tienes que dar antes de redactar el testamento. Para que no haya problemas entre los hijos, lo clave está en decidir de antemano cómo se gestionará la vivienda y plasmarlo en un documento. Se recomienda elegir la fórmula que mejor encaje: vender o repartir, que la herede uno de los hijos con compensación al resto, usufructo para el cónyuge y nuda propiedad para los hijos, o crear una sociedad con participaciones. Dejarlo todo por escrito en un testamento detallando cómo se tomará cada decisión sobre la vivienda. Intentar acuerdos previos entre los herederos para evitar bloqueos futuros. Si existe copropiedad y hay atasco, la ley permite la división de la cosa común, aunque no sea la solución ideal. Como se puede ver, repartir la casa puede parecer justo, pero si no se hace de una forma clara y documentada, puede derivar en conflictos legales y personales que terminan perjudicando a todos los involucrados. Adiós a la manicura semipermanente. La Unión Europea prohíbe estos esmaltes que contienen sustancias peligrosas para tu salud. El pasado 1 de septiembre nos llegaba una noticia sorprendente por parte de la Unión Europea y que puede suponer un punto ya de parte para la manicura semipermanente, ya que en pro de la salud de los consumidores europeos ha prohibido usar ciertos esmaltes que pueden contener sustancias químicas peligrosas. En concreto hablamos del TPO, óxido de trimethilbenzoildifenisfurfina, y el DMT, dimetiltolilamina, compuestos que han sido clasificados recientemente como CMR, lo que significa que tienen potencial cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción. Esta medida se ha tomado bajo el paraguas del principio de precaución y pretende garantizar la seguridad de quienes recurren a estos productos, aunque lo cierto es que el cambio para los consumidores va a ser mínimo, ya dicha prohibición no representa un riesgo inmediato para quienes aplican la manicura semipermanente tanto en salones profesionales como en casa. Y es que el TPO ya está restringido para el uso profesional desde 2019, pudiéndose aplicar únicamente en uñas artificiales y con una concentración máxima permitida, mientras que el DMPT había dejado de emplearse de manera generalizada en 2023. Es por ello que tras esta nueva normativa de la Unión Europea se refuerza una normativa ya existente y se obliga a la industria a reformular sus productos, pero la prohibición no implica que ya no te puedas hacer la manicura semipermanente ni cambiará la experiencia o los pasos para hacerla. Solo han conseguido que los productos para ello sean más seguros para los consumidores. ¿Qué cambia realmente en la manicura semipermanente tras la prohibición? Como ya hemos avanzado al principio de este vídeo,
el cambio principal afecta a los fabricantes, los cuales deberán cambiar esos compuestos por otros si quieren venderlos en el mercado europeo, y a los salones de belleza que aún podían contar con productos que contienen estas sustancias que deberán revisar su stock y retirar todos aquellos que aún puedan contenerlas. Ya que la industria no se ha sorprendido por la medida, ya que los ingredientes estaban en la lista de sustancias con potencial CMR desde hace años y los laboratorios habían tenido tiempo de adaptar sus formulaciones, por lo que simplemente los nuevos esmaltes de manicura semipermanente cumplen ahora con los estándares de seguridad más estrictos y utilizan alternativas seguras que cumplen la misma función fotoiniciadora, es decir, que permiten que el producto se endurezca al contacto con la luz ultravioleta, manteniendo la eficacia sin comprometer la salud. Para los consumidores, el efecto es prácticamente nulo, ya que la manicura semipermanente seguirá estando disponible en salones y para su aplicación en casa, pero todos los esmaltes que llegan al mercado europeo están libres de TPO y de MPT. Esta medida refuerza la confianza en los productos sin generar alarmas sobre los tratamientos anteriores, ya que no existen evidencias de daños en las condiciones de uso permitidas. Luego están las recomendaciones y la tranquilidad para los usuarios y las usuarias. En caso de que seas una de esas personas a las que les gusta hacerse la manicura semipermanente de forma habitual y hayas llegado a esta noticia preocupante, pues si no podrás hacértela nunca más, debes saber que no hay motivo de alarma, ya que diversos han confirmado que los productos con TPO que se han utilizado hasta ahora no tienen efectos negativos para la salud y que la decisión de la Unión Europea de prohibirlos responde más a un criterio preventivo. Aparte, la industria cosmética española ha recibido esta orden sin quejas, por lo que muchos salones ya habían reemplazado estos compuestos antes incluso de la entrada en vigor de esta normativa. La única recomendación, por tanto, es que se elijan siempre esmaltes que vengan certificados y nos aseguremos de que estos cumplen con las nuevas reglas en lo relacionado al TPO y al DMPT. Autónomos en el Magreb, oportunidades y retos para pymes y autónomos españoles. Autónomos por el mundo, Marruecos, Túnez, Argelia o Mauritania. Emprender en el Magreb, oportunidades y retos para pymes y autónomos españoles. Autónomos y pequeñas empresas exploran mercados del norte de África atraídos por sus costes competitivos, la cercanía y una demanda creciente. Emprendedores españoles explican los trámites y cómo adaptarse a su cultura. Cada vez más autónomos y pymes españolas miran hacia el Magreb para diversificar mercados, estandarizar procesos e incluso crear una sociedad. Ofrecer costes laborales competitivos, posibilidad geográfica y demanda interna es creciente, pero también un entorno cultural y burocrático completo. Esta es precisamente la experiencia que llegó a Argelia en 2010 para ocuparse en un proyecto ferroviario de la empresa en la que trabajaba y terminó montando su propio negocio. La consultora Unicrea hoy cuenta con oficinas en varios países del norte de África. Es un buen momento para invertir en el norte de África. El Magreb viene en un momento dulce como tractora de inversiones debido al contexto internacional y al encarecimiento de costes en Europa, ahondando en esta idea. Se considera que el norte de África es muy interesante para las oportunidades de negocio y la cercanía a España. Para estos emprendedores, la sociedad de estos países se asemejan a la española de hace 30 o 40 años, con economías en ebullición y pirámides poblacionales crecientes del 5% anual frente al estancamiento europeo y con una demanda interna tremenda. Este fundador, que representa a IFEMA en el Cairo, Argel, Túnez y Casablanca, y que decenas de empresas en su suelto Magreb, detalló que si penetras en el mercado argelino solo con ventas locales lo has logrado casi todo. Aún así, aquellos que miren hacia el norte de África deben tener en cuenta sus particularidades culturales y las diferencias que hay entre sus propios países. Marruecos, puerta de entrada y país más ágil para abrir empresas. A juicio de estos emprendedores españoles, Marruecos es, con diferencia, el país más abierto y ágil para implantarse, aunque se reconoce que no es del todo cierto que puedas abrir una empresa en 48 horas,
como asegura el gobierno marroquí. En su experiencia se han creado filiales y sucursales para empresas españolas con mucha más facilidad que en Argelia o en Túnez. El país vecino también ha desarrollado un potente tejido industrial orientado a la exportación y ofrece incentivos fiscales para producir localmente. Sectores como la industria auxiliar, la agroalimentación, los servicios técnicos especializados presentan oportunidades de crecimiento. Argelia combina un mercado enorme con un marco proteccionista que desafía a los emprendedores. Argelia, por su parte, combina un gran potencial de consumo interno con un marco proteccionista. En este sentido, se explica que un cambio normativo permite ahora constituir sociedades con capital 100% extranjero, salvo en sectores estratégicos, aunque sigue siendo obligatorio contar con un administrador residente en el país. Con todo, el reto principal en estos países siempre es la burocracia, porque hay muchos papeles, apostillas y procesos presenciales, se califica como desesperante y que puede suponer varias visitas al notario solo para lograr desbloquear una cuenta bancaria. De hecho, como emprendedores rememoran cómo para empezar a operar en el país se necesita superar hasta 11 trámites administrativos. Esta idiosincrasia os obliga a trabajar de otra forma, adaptando la comunicación y recordando los timings, por lo que aconseja que a quienes quieran montar un negocio en el Magreb evitar la improvisación y apostar por presencia local. En estos casos se expone que siempre tienen una oficina y personal autóctono con pasaporte español o marroquí para asegurar continuidad y confianza. Sectores con más potencial de crecimiento para las pymes españolas. Entre los sectores con mayor protección en el Magreb destaca la agroindustria, fertilizantes, riego, invernaderos, condimentos para la industria láctea, los acabados interiores en construcción y la industria auxiliar. Las grandes infraestructuras las hacen los chinos, pero hay hueco para empresas españolas en mobiliario, instalaciones y acabados, donde se valora mucho el estándar europeo. También se ve oportunidades para externalizar producción industrial gracias a los costes laborales y energéticos reducidos, debido a que hay ayudas muy atractivas como concesiones de suelo a 30 años, créditos blandos y ventajas fiscales para producir allí localmente. Os voy a dar las claves para tener éxito en el emprendimiento en el Magreb. Para un autónomo o pyme española que quiera entrar en estos mercados, recomienda analizar bien la competencia local y no intentar imponer productos ni estrategias. El tipo de luminaria vial que funciona en España no es el que buscan en Marruecos. Hay que adaptarse y viajar varias veces para entender sus gustos y sus preferencias. Además, insistimos en la importancia de pensar a medio y largo plazo y buscar partenariados, porque el modelo en el que se hacen negocios ya sigue el esquema de años atrás. En concreto, se manifiesta que ya no se puede ir solo a vender contenedores. En su lugar hay que establecer joint ventures, acuerdos de colaboración, transferencia tecnológica, pues lo que ellos buscan son socios que aporten valor y ayuden a desarrollar la industria local. Por todo ello, se aconseja a los autónomos españoles dejarse asesorar por gente que esté sobre el terreno y tenga acuerdos reales con patronales y asociaciones, ya que no es lo mismo ser argelino que vivir allí y estar firmando convenios cada día. Además de tener intereses comerciales, se declara la cultura del Magreb y reivindicamos que somos mediterráneos, compartimos valores familiares y proximidad logística. Para estos emprendedores, estas coincidencias son la base para aprovechar lo que nos une y generar economías complementarias en una región que considera una gran oportunidad de internacionalización para las pymes españolas. Se concluye que si penetras tu producto en Argelia o Marruecos, tienes millones de clientes potenciales.